La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Agot Martino. Somos UTN. Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a una edición más del programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Y como siempre, cumplo con el ritual de recordarles que la expresión latina sapere aude significa atrévete a saber. Sapere aude, aude de audaz, lo encontramos también en el proverbio audente fortuna iubat. La fortuna ayuda a los audaces y nada podría ser tan cierto. La fortuna, en efecto, ayuda a los audaces. A los cobardes no los ayuda nadie porque ni ellos se ayudan a sí mismos, de modo que audente fortuna iubat. Pero para lo que nos interesa es sapere aude, ten la audacia de saber o de conocer, de aprender, ¿verdad? Es decir, ten la audacia, ten la valentía necesaria para crecer intelectualmente, para que se expanda el horizonte de nuestro intelecto, de nuestro conocimiento, de nuestra cultura, de nuestra sensibilidad, de nuestra concepción de mundo, ¿verdad? Crecer es cosa incómoda, es cosa difícil, incómoda, no es particularmente placentera, puede generar momentos de dolor, de inestabilidad, pero es necesario, tenemos que crecer si no queremos quedarnos confinados al tamaño de arbolitos bonsai o como a los piecitos de las geishas japonesas que son enanizados artificialmente, práctica que siempre me ha resultado absolutamente repugnante, pero forma parte de la cultura japonesa y qué podemos hacer al respecto. Pero entonces, claro, sapere aude es un pequeño desafío. Aquí los estoy yo desafiando para aprender y para conocer. Y es muy grato en este caso conocer, porque vamos a hablar de un gran poeta español, gran poeta, Gerardo Diego. Tal vez lo han oído hablar, más probablemente no han oído hablar de él, me atrevo a conjeturar, porque es menos conocido que muchos de sus contemporáneos y ya les voy a decir por qué razones. Gerardo Diego fue un inmenso poeta. Gerardo Diego Sendoya era su nombre completo. Nació en Santander el 3 de octubre de 1896 y murió en Madrid, donde vivió la vasta mayoría de su vida, el 8 de julio de 1987. 90 años, no llegó a los 91, 90 años. Y es un escritor de los más representativos de la llamada generación del 27. Ya hemos hablado muchas veces de la llamada generación del 98. En el año de 1898, España pierde sus últimas colonias ultramarinas, pierde Puerto Rico, pierde Cuba, pierde las Filipinas a manos de Estados Unidos, que se adueña de ellas. Esto fue un trauma nacional, fue un trauma en la conciencia colectiva española, fue el fin del imperio español. Y eso generó malestar, generó postración en muchos españoles. Pero bueno, de manera no se podría más oportuna, España reaccionó regalándole al mundo una playa de escritores de primerísima línea, los de la generación del 98. Rara vez se ha visto una camada de escritores tan brillante, tan extraordinaria. Estaban Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, Ramón María del Valle Inclán, Eugenio Dors, Ramón Gómez de la Serna, Azorín, Pío Baroja, Antonio Machado, en fin, Juan Ramón Jiménez. Siempre se le olvida a uno a alguien. Estas listas tienen el problema de que a uno se le olvide siempre a alguien. Así que con seguridad alguien se me estará olvidando. Son no menos de 12 o más escritorazos de primera línea en todos los campos. Filósofos, ensayistas, cuentistas, novelistas, poetas, dramaturgos. Jacinto Benavente tenía que estar ahí también, ahora que me acuerdo, claro, el autor de Los Intereses Creados. Hay muchos grandes. De veras, tengo la certeza de que alguno se me estará olvidando por ahí, que me disculpe el caballero de Marras. En todo caso, bueno, esa fue la generación del 98, pero después surgió la llamada generación del 27, de 1927. ¿Por qué? Porque en 1927 se reunieron una serie de distinguidísimos poetas y escritores para celebrar el tricentenario de la muerte del gran poeta barroco Luis de Góngora Argote.
Luis de Góngora Argote había nacido en 1661, perdón, en 1561 nació y murió en 1627. Repito, 1561 y murió en 1627. Entonces era el tricentenario de su muerte. Se reunieron estos poetas para ofrecerle un magno homenaje, más que merecido. La gente en el siglo de oro español, en la parte literaria, recuerda por supuesto a Cervantes, a Calderón de la Barca, claro está, a Lope de Vega, a Francisco de Quevedo, grandes todos ellos, pero no con frecuencia mencionan a Luis de Góngora y Argote, y era un gran poeta barroco, un gran poeta, grande, inmenso. Lo critican por su barroco churrigueresco, ¿verdad? Por su excesiva adjetivación, por lo complicado, lo circunvoluto de su lenguaje, pero hay más, esto no es tan simple como parece. Luis de Góngora y Argote fue a su peculiar manera, y esto hasta ahora se está viendo, a su peculiar manera, un genial precursor del surrealismo, a su manera, repito. El talante tan ornamentado, tan barroco, más que barroco, casi gótico de su poesía, apuntaban ya a una sensibilidad casi surrealista. Y esto 300 años antes del surrealismo, ¿verdad? De la aparición oficial del surrealismo en pintura y en poesía también, que lo hubo. En el cine también, con Luis Buñuel, en montones de áreas. Entonces, bueno, con motivo del 300 aniversario de la muerte de Luis de Góngora y Argote, se reúnen estos grandes escritores, entre ellos Gerardo Diego Sendoya, que es el escritor de que nos vamos a ocupar hoy. ¿Quiénes eran los otros miembros de la generación del 27? Bueno, sí, Gerardo Diego, estaba ni más ni menos que el gran Federico García Lorca, por supuesto, el gran Rafael Alberti, el gran Vicente Alexandre, premio Nobel de Literatura. Todos eran grandes. Luis Cernuda, maravilloso poeta. Jorge Guillén, maravilloso poeta. Pedro Salinas, Dámaso Alonso, intelectual de primerísima línea. Y Miguel Hernández, que murió en la cárcel, sí, murió en la cárcel, en efecto, el de las nanas de la cebolla, ¿verdad? De otros textos hermosos puestos en música por Juan Manuel Serrat, entre otros diversos autores. No solo él le rindió testimonio, varios otros le han rendido testimonio a Miguel Hernández, y dentro de esta pléyade también distinguidísima surge la figura de Gerardo Diego, ¿verdad? Gerardo Diego nos legó una propia autobiografía que se conserva en la fundación que lleva su nombre, ¿verdad? Se estudió en la Universidad de Deusto y en la Universidad de Salamanca. Había sido el alma mater de la universidad de la cual había sido rector, ni más ni menos que don Miguel de Unamuno. Era un notable poeta, sobre todo, un escritor, y era pianista, y muy buen pianista, de muy buen nivel, y lo dice un pianista. Acuérdense que yo soy pianista. Era pianista, tocaba el flautín también, el pícolo, esa flautita chiquitita, más chiquitita que la flauta, por supuesto, flautín o pícolo, que es parte de los instrumentos de la orquesta sinfónica. Y la poesía de Gerardo Diego, como van a ver, está llena de alusiones a la música, llena de pequeños guiños hacia el mundo de la música, porque de nuevo era pianista y muy buen pianista. Yo sé, Federico García Lorca tocaba el piano y era capaz de hacer pequeñas antologías y recolecciones de cantos flamencos, de música folclórica de su amada Andalucía, pero era un pianista muy limitado, Federico García Lorca, en términos técnicos. Gerardo Diego tenía muy buena técnica, era un pianista de formación académica, era un pianista muy respetable. Eso lo convierte en un genio, pues, poliédrico, ¿verdad? De múltiples vertientes, múltiples facetas. Fue, por supuesto, miembro de la Real Academia Española, trabajó en el Instituto Antonio Machado, en el Real Instituto de Jovellanos, en el Instituto Beatriz Galindo, y recibió el premio Miguel de Cervantes en 1979, mismo año en que lo recibió ex aequo Jorge Luis Borges. Vean qué divertido. Jorge Luis Borges le dieron el premio Cervantes del 7-9, salió dividido. Salieron dos votados premios Cervantes, Jorge Luis Borges y Gerardo Diego. Ninguno de los dos, por lo demás, tuvo el premio Nobel de Literatura.
y por razones no tan disímiles, atención. Decía yo que el canon literario había descuidado a Gerardo Diego, que lo habían engavetado mucho, y esto tiene una razón que es puramente política. Gerardo Diego se llevó bien con el franquismo, no salió huyendo de la España de la guerra civil, no salió huyendo, no tuvo que exiliarse, como lo hicieron Ortega y Gasset en Buenos Aires, Manuel de Falla en Buenos Aires, Juan Ramón Jiménez y Pablo Casals en San Juan, Puerto Rico, Antonio Machado y Miguel de Unamuno en Francia, en fin, otros que se fueron para Estados Unidos, casi todo el mundo que valía algo salió corriendo de la España franquista. Gerardo Diego no, se avino bien al franquismo, apoyaba el franquismo y vivió apaciblemente en Madrid hasta los 90 años cuando muere, y muere bien pasado el franquismo, muere en 1987, cuando Francisco Franco Bahamonde había muerto el 20 de noviembre del 75, lo sobrevivió 12 años. Gerardo Diego y la pasó, vivió bien en la España franquista, él no tuvo problema. Era pro régimen, era pro franquismo, sí, claro que sí. Esto significa que lo tenemos que satanizar, que demonizar, que escupir en su tumba, que quemar todos sus libros en una pira, como hacía la Iglesia Católica, con los libros de Index, cantando ritualmente el Maleus Maleficarum, el himno para quemar a las brujas. No significa nada de esto, no deberíamos hacer esto. No, Gerardo Diego es un menso poeta. Aquí tenemos que trazar una línea y separar al poeta del pensador político. Gerardo Diego no era un ideólogo, no era un pensador político, no era un sociólogo, no era un politólogo. Era simplemente, como si fuera poca cosa, un profesor, poeta, escritor español, especializado sobre todo en su poesía. Es recordado como poeta. Escribió otras cosas, escribió muchas cosas, pero seamos aquí muy fácticos. Lo que hizo inmortal a Gerardo Diego fue su poesía. Es bellísima, es bellísima. Uno que la admiraba inmensamente era Gabriel García Márquez. Para que se formen una idea, un hombre de izquierdas, Gabriel García Márquez adoraba la poesía de Gerardo Diego y lo cita en un cuento de sus 12 cuentos peregrinos, el cuento que se llama El avión de la Bella Durmiente, uno de los más lindos, y ahí lo cita un verso maravilloso de Gerardo Diego, maravilloso. Era admirado, cualquier gran escritor, honestamente, por poco que sepa agarrar el bagaje, el fardo abyecto de la ideología, ponerlo de lado y beber, sorber en el puro estanque de esta poesía, cualquiera que sea capaz de esa elemental operación se dará cuenta de que estamos en presencia de un gran poeta. Yo sería el último en excluir a Gerardo Diego por razones políticas. Me tiene sin cuidado que haya sido profranquista. Ya pasó mucho tiempo de esto. Pasó mucho tiempo. El viejo se murió en 1975, como ya lo dije. Por el amor de Dios, evolucionemos, crezcamos. Hay gente, lo he comentado con colegas, que todavía le tienen rencor a Gerardo Diego y se niegan a citarlo y se niegan a investigarlo y a leerlo tuve que lidiar con un director de suplemento cultural. 1000 veces quise escribir sobre Gerardo Diego, nunca me lo dejó, nunca me permitió escribir sobre Gerardo Diego porque era franquista. Bueno, cielo santo, el franquismo ya no existe. Murió hace muchos años, murió hace cuánto ya, 51 años murió. En el 75, tiene 51 años de muerto, por el amor de Dios. Evolucionemos un poco, evolucionemos un poco. No me interesa en lo absoluto cuál sea la orientación política de Gerardo Diego, que su poesía es hermosa, es noble, es bella, es pura, llena de inspiración, como lo van a ver de inmediato. Y mientras así sea, mientras haya mérito artístico, estético, yo respetaré siempre a un hombre independientemente de su credo político, siempre y cuando vamos a ver que no sea el político, que no sea el poeta del gabinete de Adolfo Hitler. Bueno, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema, pero ese no era ni remotamente el caso de Gerardo Diego.
Gerardo Diego no era un esbirro de Francisco Franco, sucede simplemente que no estaba del lado de los republicanos, eso es todo. Estaba del lado de los falangistas y de los franquistas, se acabó. No fue que corrió con banderas y carteles haciendo el no. Simplemente se posicionó en ese bando. Era su voluntad libérrima, ejercida con toda dignidad. Es perfectamente respetable, perfectamente respetable. Eso no lo convierte en un cómplice de los horrores que hizo Francisco Franco. No todo el mundo tenía que estar en la liberación de saberlo todo, en un momento en que casi nadie en el mundo sabía lo que estaba sucediendo. Es que hay que poner las cosas en perspectiva, ¿verdad? Hoy en día, claro, podemos acusar a Karl Orff, el gran compositor alemán, de que era pro-nazi. Bueno, pero cuando Karl Orff compuso Carmina Burana, que es su obra monumental, nadie tenía la menor idea de lo que iba a suceder en los campos de concentración, ni que fuesen a existir, ni los horrores que ahí se perpetraban. Entonces, por el amor de Dios, yo exijo aquí un poco de misericordia y de empatía y de contexto y de ser capaces de posicionarnos en el momento histórico del autor. El momento en que Karl Orff le dio su adhesión al partido nazi, nadie sabía en el mundo lo que el partido nazi era capaz de hacer. Nadie lo sabía. No podemos exigirle al pobre Karl Orff que supiera lo que nadie en el mundo sabía. No era evidente. No tenía una bola de cristal, era un compositor, era un músico, nada más ni nada menos que eso. Bueno, ahí tienen ustedes, por ejemplo. Y a Karl Orff es un caso mucho más agudo y más crítico, ¿verdad? Porque Karl Orff sí fue miembro del partido nazi. Carmina Burana es muy anterior a la Segunda Guerra Mundial. Mientras que Gerardo Diego no era el paladín de Francisco Franco, en modo alguno. Su poesía es hermosa, y es lo que espero poder convencerlos con el poema que voy a compartir a ustedes. Ahora lo vamos a leer juntos, lo vamos a disfrutar, lo vamos a gozar. Es un poema que escogí porque tiene mucho que ver con el mundo de la música y se comprende, porque repito, Gerardo Diego era un notable pianista, tocaba el flautín, tocaba el violín, era un hombre orquesta, era un músico, además del gran escritor que fue. Entonces ahora pasamos a disfrutar de este soneto que he escogido de él, que es de las cosas lindas que realmente produjo su inagotable numen lírico. Muy bien, y paso ahora a compartir con ustedes el poema que he escogido para hoy, que es uno de los más bellos de Gerardo Diego, uno de los más bellos. Es un soneto, que hemos hablado muchas veces del soneto, que es la forma más clásica, más canónica de la historia de la poesía en Occidente. Es una forma fija, ¿verdad? Siempre se cultiva con la misma estructura, con el mismo formato. Y este formato es una estrofa de 4 versos, otra estrofa de 4 versos, una estrofa de 3 versos y otra estrofa de 3 versos. Es decir, las estrofas 1 y 2 tienen 4 versos cada una, son cuartetos, también llamados serventesios. Es un término un poquito caído en desuso, un poquito culterano, pero se pueden usar con toda propiedad. Cuartetos o serventesios, los primeros 2 cuartetos, las primeras 2 estrofas. Luego la tercera y la cuarta estrofa son de 3 versos, por lo tanto tercetos. De modo que 4 más 4, 8, más 3 más 3, 6, 8 más 6, 14. Un soneto tiene 14 versos. Y lo más interesante es que son versos en decasílabos, es decir, versos de 11 sílabas. El verso clásico español de la lengua castellana es el verso en decasílabo. Cualquier soneto que ustedes busquen va a estar en versos en decasílabos, 11 sílabas. No así, por ejemplo, el soneto o el verso clásico francés es el alejandrino de 12 pies, de 12 sílabas. Hay poemas en español que tienen 14 sílabas, eso no es problema. No se trata de quién tenga más o menos, se trata simplemente de que el verso oficial de la lengua francesa es el alejandrino de 12 sílabas. Esto propone una diferencia con el endecasílabo típico español, porque el endecasílabo necesariamente va a ser un verso asimétrico.
cuando tengamos que dividirlo, nos van a quedar 5 más 6 o 6 más 5 o 8 más 3 o 7 más 4 o lo que ustedes quieran. 1 más 10, cualquier configuración. Generalmente 5 más 6 o 6 más 5. La coma o la pausa va a estar a mitad del verso, sí, pero no va a quedar como en el punto 5.50 de los de los 11 versos, ¿verdad? En el punto 5.50, a mitad de la siguiente palabra después de la pausa. Entonces es un verso, digamos que asimétrico, es más complejo. El alejandrino francés, como es de 12 sílabas, la llamada cesura o la pausa con coma o sin coma, ¿verdad? A veces hay simplemente una pausita sintáctica que se impone sin necesidad de la coma, cae después de 6 y antes de los otros 6. Entonces es un verso simétrico, 6 más 6, porque son versos alejandrinos que tienen por definición 12 sílabas. Y esos son los versos oficiales de la poesía francesa, el alejandrino de 12 sílabas. En español hay versos de 14 sílabas, todo lo que ustedes quieran. No se trata de ver quién tiene más o quién tiene menos. Se trata simplemente de señalar el verso oficial de la poesía francesa, por lo menos desde el Renacimiento hasta el siglo XX, es el alejandrino. En gran medida sigue siéndolo, ¿verdad? Y el alejandrino tiene 12 sílabas, de modo que hay siempre una pausa, no siempre, pero a menudo hay una pausa muy rítmica, muy eufónica, justo después del verso 6, 6 más 6, perdón, de la sílaba 6, 6 más 6, mientras que un verso en decasílabo, la pausa va quedando después del 6 o después del 5, ¿verdad? En configuraciones asimétricas. Esto no es ni mejor ni peor, es simplemente formas diferentes de acomodar la materia verbal. Y este poema, este soneto se llama A.C.A. Debussy. Ahora, muy importante esto. Tenemos 3 letras, A.C.A. Pero la primera A es una preposición, A. Significa dedicado a Debussy, o dedicado a la memoria de Debussy, o dedicado a manera de homenaje a Debussy, a preposición. Mientras que la C y la A tienen puntos, es apenas las iniciales de Claudio Aquiles, C.A., Claudio Aquiles, Claude Achille Debussy. Por eso la A primera no tiene punto, la C y la A sí, porque son iniciales del nombre A.C. Debussy, Claude Achille Debussy. ¿Por qué no puso el nombre entero Gerardo Diego? Evidentemente porque se le iba a convertir en una cosa muy aparatosa, a Claude Achille Debussy. Era demasiado largo, es un título muy voluminoso para el poemita que es tan corto. Se los he dicho muchas veces y se los repito una vez más. La poesía está no solo para ser leída y ser escuchada, sino para ser vista. Un poema es como un dibujo, un poema a su manera es una obra gráfica. Entonces no nos sirve tener como una especie de ser macrocéfalo un título larguísimo, enorme, que apabulla el texto cortito que viene debajo. Es antiestético, es feo. Entonces por eso Gerardo Diego usa las iniciales de Debussy, C.A., Claude Achille, Claudio Aquiles. Entonces, sí, el poema está para ser visto. Todo poema es a su manera un dibujo. Y todo poema es también a su manera música, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho muchas veces, música hecha no con notas, ni trinos, ni arpegios, ni octavas, ni terceras, ni sextas, no. Ni instrumentos musicales, es música hecha con fonemas, música hecha con lexemas, música hecha con palabras, música hecha con elementos puramente lingüísticos. Esa es una parcial, no completa, una parcial definición de lo que es la poesía. Música hecha con palabras, con fonemas, con vocales y consonantes en lugar de notas musicales. Repito, esta no es una definición, valga la redundancia, definitiva. No hay forma de definir la poesía. Nadie jamás ha definido exactamente lo que es la poesía, porque la poesía no es exactamente nada, que precisamente está reñida con el adverbio exactamente, ¿verdad? La poesía es muchas cosas. Decía Baudelaire, la poesía la poesía es siempre algo más, decía. Sí, propongan todas las definiciones que quieran y van a descubrir que la poesía siempre es
algo más. Entonces, la poesía como música hecha con palabras es apenas una definición parcial, pero correcta por lo demás. Entonces, vamos a leer el texto 2 veces. A Debussy. Sonidos y perfumes, Claudio Aquiles, giran al aire de la noche hermosa. Tú sabes dónde yerra una son de rosa, una fragancia rara de añafiles, con sordina de crótalos sutiles y luna de guitarras. Perezosa tu orquesta, mariposa a mariposa, hasta 90 te abren sus atriles. Iberia, Andalucía, España en sueños, lentas granadas, frágiles Sevillas, giraldas 3x8, altas comares, y en metales en flor, celestes leños, elevan al nivel de las mejillas lágrimas de claveles y azares. Segunda lectura. A Debussy. Sonidos y perfumes, Claudio Aquiles, giran al aire de la noche hermosa. Tú sabes dónde yerra un son de rosa, una fragancia rara de añafiles, con sordina de crótalos sutiles y luna de guitarras. Perezosa tu orquesta, mariposa a mariposa, hasta 90 te abren sus atriles. Iberia, Andalucía, España en sueños, lentas granadas, frágiles Sevillas, giraldas 3x8, altas comares y metales en flor, celestes leños, elevan al nivel de las mejillas lágrimas de claveles y azares. Muy bien, vamos ahora a ver más de cerca este bellísimo poema. Sonidos y perfumes, Claudio Aquiles. Esto tiene un intertexto muy importante. Charles Baudelaire, el autor de Las Flores del Mal, publicadas en 1857, mismo año en que apareció Madame Bovary de Gustave Flaubert, Charles Baudelaire decía, tiene un poema maravilloso que se llama Harmonie du soir, Armonía de la tarde, y que tiene un verso que dice: les sons et les parfums tournent dans l'air du soir. Los sonidos y los perfumes giran en el aire de la noche. De modo que aquí este primer verso, sonidos y perfumes, Claudio Aquiles, rinde tributo al Baudelaire. De sonidos y perfumes giran en el aire de la noche. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir. Sobre todo que Debussy compuso un preludio para piano que se llama Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, usando el verso de Baudelaire del poema La Harmonie du soir, usándolo como título de su preludio para piano. De modo que el preludio para piano en cierto modo evoca e ilustra el contenido del verso de Baudelaire. Los sonidos y los perfumes giran en el aire de la noche. De modo que aquí no solo está presente Baudelaire, ¿sí? Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, sino que sabemos que Debussy, Claudio Aquiles Debussy, compuso un preludio que lleva por título ese preciso verso de Harmonie du soir, que es sonidos y perfumes. Los sonidos y los perfumes giran en el aire de la noche. Entonces aquí hay una doble referencia a Claudio Aquiles Debussy y otra implícita a Baudelaire, que Claudio Aquiles musicalizó. Sonidos y perfumes, Claudio Aquiles, giran al aire de la noche hermosa. Ahí está más presente aún el poema de Baudelaire. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir. Aquí los sonidos y perfumes giran en el aire de la noche hermosa. En Baudelaire es los sonidos y los perfumes giran en el aire de la noche. Aquí es los sonidos y los perfumes giran al aire de la noche hermosa. Casi que lo que hace Gerardo Diego es limitarse a añadirle un epíteto, un adjetivo a la noche, ¿verdad? Hermosa. Cuando simplemente Baudelaire se limita a decirnos los sonidos y los perfumes giran al aire de la tarde, o giran en el aire de la noche, perdón, no de la tarde, de la noche. Entonces, estos dos primeros versos están totalmente saturados de intertextos a Claude Achille como compositor y específicamente como el compositor que le puso música a ese verso de Baudelaire, que escribió un preludio para piano que lleva por título el nombre de ese verso, el texto de ese verso de Baudelaire,
los sonidos y los perfumes giran en el aire de la noche. De modo que esto está lleno de galicismo, ¿verdad? Aquí una cosa que es importante observar, muy importante observar, y es la enorme fascinación que Iberia, que España, que la cultura popular española ejerció en los compositores franceses de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, en la bisagra entre esos dos siglos. Les voy a poner un ejemplo que todos van a reconocer. El bolero de Maurice Ravel es una melodía mozárabe. Mozárabe, que ya sabemos lo que Ravel hace con ella, la repite una gran cantidad de veces, variando la orquestación desde un susurro hasta una tremenda apoteosis final, de especie de orgasmo sinfónico. No es una ocurrencia mía, me lo dijo una amiga una vez. Mira ese final, esa culminación del bolero de Ravel, es que es impresionante, incluso dura lo que dura un orgasmo. Me lo dijo de manera muy, muy puntual, así que siempre me acuerdo de eso. Bueno, Ravel escribió el bolero, que está inspirado en la música árabe, árabe española, mozárabe. Pero Ravel escribió también una suite para orquesta que se llama Rapsodia Española. Y Ravel escribió también una pieza que se llama, una ópera que se llama La Hora Española. Y también Ravel escribió una pieza para piano que se llama La Alborada del Gracioso, que también es de inspiración española. Vean ustedes la presencia de la cultura española en Ravel. Y Debussy compuso el preludio que ya mencioné, Los sonidos y los perfumes giran en el aire de la noche. Y Debussy compuso también otro preludio para piano que se llama La Puerta del Vino, que se refiere a la puerta esta magnífica que hay en la Alhambra, que es el lugar más hermoso. La parte que separa la zona de fortalezas de los fuertes, ¿verdad? La parte militar de aquel complejo arquitectónico maravilloso. La puerta, muy de diseño, por supuesto, árabe, la Alhambra árabe, ¿verdad? La puerta que separa la parte militar de la parte de los palacios, propiamente dicho, en ese enorme complejo que es la Alhambra en Granada. Entonces, claro, también Debussy compuso un preludio que se llama La Puerta del Vino y se refiere a esa puerta de la Alhambra que separa en dos todo el complejo arquitectónico, la parte bélica y la parte de los palacios, la parte de la realeza. Muy bien, La Puerta del Vino la conoció Debussy porque su amigo Manuel de Falla, el gran compositor español, gaditano, Manuel de Falla, nacido en Cádiz, impresionista como Debussy y como Ravel, le mandó una tarjeta postal a Debussy en la que se veía la Puerta del Vino de la Alhambra. Entonces Debussy compuso un preludio para piano que se llama La Puerta del Vino, está inspirada en esa maravilloso umbral que está en la Alhambra. Entonces Debussy tiene, por supuesto, el poema Los sonidos y los perfumes giran en el aire de la noche, tiene el preludio La Puerta del Vino, ¿verdad? Que también es eminentemente español, pero Debussy compuso también una obra para orquesta, una suite para orquesta que se llama Iberia, así de simple, Iberia. Es una suite, es decir, son 3 secciones orquestales. Una suite es una sucesión de fragmentos más o menos autónomos, ¿verdad? Y las partes de esta suite son 3. Por las calles y los caminos, los perfumes de la noche, nuevamente, y la mañana de un día de fiesta. Estas son las 3 secciones de esta gran suite Iberia de Claude Debussy. Es muy bella, es para orquesta, es larga. Si la van a oír, prepárense porque es una obra de unos 28 minutos de duración, estoy calculando. Entonces tiene 3 secciones. La primera, por las calles y los caminos de España, por supuesto, de Iberia, se sobreentiende. La segunda parte, los perfumes de la noche, vuelve Debussy, ahora en orquesta y no en piano, a evocar el verso de Baudelaire. Y la tercera parte se llama La mañana de un día de fiesta. Es muy hermoso, es muy hermoso. Aparte de eso, Debussy tiene una suite para piano que se llama Estampas, y uno de estos números, el segundo de los números de esta suite de Estampas, se llama Soirée dans Grenade, tardes en Granada. Entonces, atención a todo lo que tiene Debussy de español. Atención, ya estamos hablando de un montón de cosas. La suite Iberia, el preludio de La Puerta del Vino, el preludio Los sonidos y los perfumes llegan al aire de la noche, la parte tardes en Granada de
de las suite estampas para piano. Por todas partes hay música española en Debussy. Ya vimos en Ravel, ¿verdad? El bolero, la rapsodia española, la ópera La Hora española, la Alborada del Gracioso, montones de cosas tiene inspiradas por España, Ravel. Pero hay otros franceses, Emmanuel Chabrier escribió una rapsodia para orquesta que se llama España, que es lindísima. Ustedes la habrán oído. Es muy linda. Si la oyen van a descubrir que la han conocido toda la vida y no saben qué es. Pueden oírla. Además es breve. Es una piecita que durará 7 minutos. Rapsodia España de Emmanuel Chabrier. El compositor Edouard Lalo, como suena L-A-L-O, Edouard Lalo, escribió una sinfonía española que es como entre sinfonía y concierto porque tiene los movimientos de una sinfonía y tiene un violín solista. Las sinfonías no tienen violines solistas, no tienen a nadie solistas, a menos que sean sinfonías concertantes, como las que nos legaron Mozart y Haydn. Bueno, esta es una sinfonía concertante en cierto modo porque usa el violín como solista, pero Lalo no la llama concierto, la llama sinfonía. Se llama Sinfonía Española y está llena de folclore español, lleno. Y para no ir más lejos y que no se nos resequen los sesos, no hay que ir más lejos que Georges Bizet y su ópera Carmen, sensacional, una de las 3 óperas más grandes de la historia, votada, la tercera ópera más interpretada en la historia de la música al día de hoy. La superan La Flauta Mágica, La Bohème y después está Carmen de Bizet. Carmen de Bizet tiene lugar toda ella en Sevilla. Está el torero Escamillo, está Don José, está Carmen la Gitana, está Micaela, está todo aquel drama tremendo que se desarrolla en la Sevilla, ¿verdad? La obra está basada en una novela de Prosper Mérimée, que se llama Carmen, ¿verdad? Y no nos vamos ni siquiera a perder por esos andurriales, porque la ópera Carmen eso demanda una conferencia entera. Pero lo que estoy mencionándoles es aquí la enorme influencia de la cultura española en la música francesa de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Debussy, Ravel, Chabrier con su rapsodia española, Lalo con su sinfonía española y Bizet con su ópera Carmen, no hay la menor duda de que hay una fascinación, ¿verdad? Es decir, España con su vigorosísima cultura popular, cosa que Francia no tenía. Francia tiene cultura popular, pero es étnicamente menos acusada que la española. La cultura francesa siempre fue más clásica, más academicista, más palaciega. Pero Francia veía a España como una cosa exótica, ¿verdad? Ya por debajo de los Pirineos, la música transpirenaica era para ellos una cosa exótica y fascinante. Les fascinaba. Pero también Francia pagó su deuda, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Manuel de Falla, posiblemente el mejor compositor español que ha dado España, el mejor compositor español de toda la historia de este país celtibérico, Manuel de Falla tiene una influencia tremenda de Debussy y de Ravel, sobre todo de Debussy, ¿verdad? Manuel de Falla. Basta con oír sus Noches en los Jardines de España o el ballet el Amor Brujo, entre miles de otras cosas. Y entonces Falla absorbió todo, las armonías, las texturas, las atmósferas, la instrumentación, los ambientes del impresionismo de Debussy y Ravel, los incorporó a su lenguaje idiomático muy español, ¿verdad? Muy español, muy andaluz, en el caso de Manuel de Falla, que era muy buen amigo de García Lorca, ¿verdad? Pese a que, de nuevo, Falla era de Cádiz, pero su fascinación fue folclore gitano, el cantejondo, repito, era muy amigo de García Lorca, hicieron juntos con colecciones de música popular española. Entonces, para que se vea la circulación en las dos direcciones, de España hacia Francia y de Francia hacia España, ese proceso de recíproco enriquecimiento
de mutuo enriquecimiento, de recíproca fecundación entre las dos culturas. Y eso en ningún lugar se ve más que en la música. En la música de Ravel, Chabrier, Lalo, Bizet, Debussy y Manuel de Falla por el lado español. También Isaac Albéniz recibió mucha influencia de la música francesa del impresionismo. Entonces fue both ways, no fue solo en una dirección, fue en las dos direcciones. Entonces ya sabiendo esto, este gran contexto, nos damos cuenta de que Gerardo Diego aquí le dedica este poema a Claude Achille Debussy. ¿Por qué? ¿Por qué se lo dedica? Bueno, porque Claude Achille Debussy fue, no diré el primero, porque antes que él estuvieron Chabrier y estuvieron Bizet y Lalo, pero fue uno de los compositores que más hondamente se dejaron impregnar por la música española, que más la amaron, que más la utilizaron como materia prima para sus propias composiciones. Entonces, es un enorme homenaje de Debussy a la música española y Gerardo Diego le retribuye ese afecto por la música española con este hermoso soneto. Entonces, repito, sonidos y perfumes, Claudia Aquiles, giran al aire de la noche hermosa. Tú sabes dónde yerra un son de rosa, una fragancia rara de añafiles, que soñan los añafiles. ¿Qué son añafiles? Bueno, añafil es una palabra de origen árabe, por supuesto. Un añafil es una trompeta que se usaba desde tiempos de la Edad Media, de tiempos arcaicos. El añafil era una trompeta que era un solo tubo, no tenía válvulas, no tenía, por así decirlo, teclitas, no tenía válvulas, era un solo tubo largo, estrecho, muy estrecho en la embocadura, pero se abría hacia el final donde salía el sonido. Entonces era un instrumento muy usado para fines bélicos, lo usaban los ejércitos generalmente, o los vigías en los castillos, ¿verdad? Para marcar la carga de una cabalgata contra otra, se usaba el sonido de los añafiles, simplemente porque no existían las trompetas, ¿verdad? Después esto lo hicieron con mucha mayor proyección las trompetas. Pero el añafil, estamos hablando de las grandes batallas diversas de la Edad Media, era el instrumento bélico por excelencia, era el instrumento de las grandes fortalezas, ¿verdad? En los almenares, en las torres, había hombres con añafiles listos a sonarlos, ¿verdad? A soplar por aquel larguísimo tubo para alertar a todos los habitantes de que había una invasión X, Y o Z, ¿verdad? Entonces, esos son añafiles, como trompetas de la Edad Media. Entonces, sonidos y perfumes, Claudio Aquiles, giran al aire de la noche hermosa. Tú sabes dónde yerra un son de rosa. Sigue siendo un poema esencialmente musical, un sonido, una canción. Comenzamos con sonidos y perfumes y ahora estamos con son de rosa y añafiles, que es un instrumento musical. No hay duda de que el sentido de los 5 que tenemos más interpelado en este primer párrafo es el oído. Sonidos, son de rosa, añafiles, que son estas trompetas medievales bélicas. Entonces, tú sabes dónde yerra un son de rosa, dónde anda errando, perdido, flotando, por así decirlo, un son de rosa, una fragancia rara de añafiles. Añafiles, añafil, linda palabra por la L, añafil. Repito, es una palabra de origen árabe, por supuesto. Pasamos a la segunda estrofa. Con sordina de crótalos sutiles y luna de guitarras. Aquí hay una encabalgadura, ¿verdad? Porque el sentido del primer verso se rebosa, se desborda y concluye en el segundo. El primer verso, con sordina de crótalos sutiles, está sintáctica y semánticamente incompleto. Termina en el siguiente verso, y lunas de guitarras. Ahí sí queda ya completa la unidad de sentido. Con sordina, es decir, sordina es un mecanismo que se le aplica a ciertos instrumentos para que suenen más bajo. Eso es todo. El piano lo tiene, cualquier instrumento tiene métodos las trompetas pueden sonar con sordina, cambia el sonido, el timbre deviene un poquillo más grotesco, más cómico quizás incluso, pero la sordina es simplemente una manera de bajarle la cantidad de decibeles que emite un instrumento dado. Con sordina, de crótalos sutiles. Bueno, los crótalos nos remiten a la serpiente cascabel y sus crótalos, pero
Dejemos por un momento aquí el mundo de los ofidios, de los reptiles, porque crótalos es también un instrumento musical muy parecido a la castañuela y evidentemente español y de origen árabe. Sí, como lo oyen, el crótalo es como una castañuela, pero es diferente, tiene un sonido un poquito diferente de la castañuela, un sonido más, ¿cómo describirlo? Más, el crótalo tal vez menos brillante que la castañuela. Pero tal vez tiene, la impresión que me da es que el crótalo sí suena mucho más rápido, ¿verdad? La castañuela es más rítmica quizás. El sonido que producen es más espaciado, porque es producido con el abrir y cerrar de las manos. Rítmico abrir y cerrar de las manos. Hay virtuosos de las castañuelas, cualquier bailador en un tablao flamenco que no use las castañuelas es un incompetente. Se supone que eso es parte absolutamente constitutiva del espectáculo del flamenco y del cantejondo, sin duda. Entonces, una fragancia rara de añafiles con sordina. Con sordina completa añafiles. Con sordina se refiere a añafiles. La primera parte del segundo estrofa concluye la última parte de la primera estrofa. De crótalos sutiles, es decir, de castañuelas sutiles y luna de guitarras, cosa linda, luna de guitarras, como si la luna entera estuviese hecha de guitarras, como si las guitarras fuesen la materia que constituye esa noche, esa luna. No es que se oigan en medio de la luna llena algunas guitarras lejanas, no, es que las guitarras componen, constituyen, informan esa luna, ese plenilunio. Podemos imaginar que es una luna llena, ¿verdad? Una luna hecha de guitarras. Termina ahí el sentido, tenemos el punto. Evidentemente, la siguiente unidad semántica y sintáctica va a ser también una encabalgadura. Perezosa tu orquesta, mariposa, mariposa, hasta 90 te abren sus atriles. Perezosa tu orquesta, claro, perezosa tu orquesta, mariposa, mariposa. ¿Qué son las mariposas aquí? ¿Qué son las mariposas? ¿Qué metaforizan aquí? Estas mariposa, mariposa, una tras otra, hasta 90 te abren sus atriles. Bueno, los atriles son las mariposas. Un atril, quien quiera ya haya visto un atril, que es donde se pone una partitura, es un tubito de metal sobre el cual se abren dos hojas, por así decir, una pequeña superficie inclinada, vertical pero inclinada, sobre la cual se pone la partitura y se pasan las páginas con comodidad. Pero un atril, por su estructura bivalva, porque tiene dos alas, ¿verdad?, puede ser comparado con una mariposa de manera muy eficaz. Es decir, bravo para Gerardo Diego. Perezosa tu orquesta, mariposa, mariposa, hasta 90 te abren sus atriles. Una orquesta con 90 atriles, es decir, con 90 músicos. Más posiblemente porque muchas veces hay músicos que comparten el mismo atril. Mucho, sobre todo en la sección de violines se ve eso. Músicos comparten el mismo atril, entonces tal vez no son 90, tal vez son 120 o 130, no los hacemos. Hay músicos, claro, dos violinistas que comparten el mismo atril y uno de ellos está encargado de pasar las páginas para que no haya enredos. Uno de ellos está encargado de pasar las páginas. Entonces, mariposa, mariposa, es cada uno de esos atriles que abre sus alas. Los atriles abren sus alas hasta números superior a 90. Claro, una orquesta sinfónica grande puede tener 90, pero puede tener más. Una orquestación monumental, una orquestación como la requiere la Sinfonía Fantástica de Berlioz, la Quinta Sinfonía de Shostakovich, en fin, obras así pueden demandar fácil, más de 100 músicos. Claro, ¿verdad? Entonces, linda manera de ver. La orquesta es como un mariposal donde los insectos van abriendo sus alitas y esas alitas son los atriles, el número mayor de 90. Perezosa tu orquesta, mariposa, mariposa, hasta 90 te abren sus atriles. Tiene ritmo, tiene fantasía, tiene armonía, tiene melodía, tiene todo este poema. Luego comienza Gerardo Diego con una enumeración.
Iberia, Andalucía, España en sueños. Iberia, Andalucía, España en sueños. Iberia es el nombre, ya lo dijimos, de la suite sinfónica de Claude Debussy. Iberia, las 3 secciones, por las calles y los caminos, los perfumes de la noche y la mañana de un día de fiesta. Eso lo sugiero para que lo oigan. Mi esperanza es que oigan todas las obras que he mencionado. Por eso las he repetido varias veces, amigos. Todas son bellísimas y en todas se siente el celtiberismo, la españolidad, ¿verdad? Iberia, Andalucía, España en sueños. ¿Por qué en sueños? Porque en esta música España está recreada idealmente. Son ideas, son imágenes de España, de una España poetizada, de una España lírica, de una España que habita en el mundo de las imágenes, de la imaginación y de la fantasía, de una fantasía bien arraigada en la realidad, pero que no deja de ser fantasía. Es una España casi onírica, Iberia, Andalucía, España en sueños, lentas granadas, frágiles Sevillas, lindo esto. Lentas Granadas, que es la ciudad más linda de España, lo que yo he conocido, lo más lindo que he visto. Lentas Granadas, frágiles Sevillas, 2 ciudades con el adjetivo antes, ¿verdad? Lentas Granadas, frágiles Sevillas, giraldas 3x8, altas comares. La giralda, una giralda es, en sentido estricto, es una veleta, ¿verdad? Una veleta con forma animal o quizás hasta humana. No tiene que ser una paloma o un ave ninguna, o lo que sea, puede ser cualquier imagen, una veleta que gira indicando la dirección del aire. Pero para ser más exacto, la giralda en España, la llamada giralda, es la torre alta de la Catedral Gótica de Sevilla. Sí, la Catedral de Sevilla. Ahí donde está enterrada por lo menos una parte considerable del cuerpo del pobre Cristóbal Colón. La giralda, que es esa torre, la Catedral de Sevilla tiene una sola torre, un solo campanario enorme, eso sí, y se llama la giralda. Entonces, posiblemente se refiere no a las veletas que poco importan, sino concretamente a la giralda sevillana, puesto que viene a decir frágiles Sevillas. Giraldas 3x8, altas comares. ¿Qué es comares? Comares, y el nombre de la ciudad es así en plural. Comares es un pueblo en Málaga, un pueblo maravilloso de origen árabe, con una enormemente palpable influencia de la arquitectura árabe. Comares está en Málaga, está sobre un peñón de 700 metros de altura y desde ahí se ve todo el mar Mediterráneo y es de una belleza estupenda cuando hace sol y el mar está azul. Y se ve también una buena parte de España y se ve sobre todo el mar y está encumbrado en un peñón. Entonces, no hay duda de que Gerardo Diego esté eligiendo sitios altos, lugares prominentes, ¿verdad? Granada, que está en lo alto de una, bueno, la Alhambra está en lo alto de una montaña, Sevilla con su giralda, con su torre alta, Comares igual, que está encaramada en un peñón de 700 metros de altura sobre el nivel del mar. Está eligiendo lugares altos, que se acerquen al cielo. Como decía Friedrich Nietzsche, me gusta vivir en los lugares altos, me ayudan a cazar ideas, decía Nietzsche. Muy bonita idea. Y de aquí pasamos al último estrofa. Y metales en flor. Sí, metales en flor. Los metales son la sección también a veces llamada de bronces de una orquesta sinfónica. ¿Cuáles son los metales? Bueno, son el corno, la trompeta, el trombón y la tuba. Y luego hay otras posibilidades. La tuba wagneriana, el sarrusofón, hay otras cosas. Pero los 4 clásicos instrumentos de metal son corno, trompeta, trombón y tuba. En pares generalmente. No, a veces puede haber cuatro cornos, 3 o 4 cornos, no es infrecuente en orquestas grandes. Estoy pensando ya mismo en el trío del tercer movimiento de la Sinfonía Heroica de Beethoven, la sección central del tercer movimiento, que es un solo para cornos, y son 3 cornos en este caso. En ese caso. Entonces, con mucha frecuencia hay 4 cornos, un cuarteto de cornos, ¿verdad? Hay un par de trompetas, hay un par de trombones y una tuba. No suele haber más de una tuba, porque la tuba tiene
sonido tan tremendamente avasallador. La tuba la pueden ustedes encontrar, ya les digo, en el poema sinfónico Mazepa de Franz Liszt. Maravilloso, el tema principal está a cargo de la tuba y de los trombones. La pueden encontrar la tuba en la cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner. Ahí está la tuba en gran forma. La tuba puede aparecer en los cuadros de una exposición de Mussorgsky hacia el final, ¿verdad? La gran puerta de Kiev, en el ballet Romeo y Julieta de Prokofiev, ¿verdad? La danza de los Capuletos, en casa de los Capuletos. Eso es impresionante, el sonido de la tuba. Entonces, metales en flor. Da la impresión de que, y vean ustedes, el corno, la trompeta, el trombón, la tuba, son cosas que se abren, tienen una embocadura pequeña a escala de la boca humana, y luego de montones de vueltas laberínticas, en el caso de la trompeta no, pero los otros sí, se abren hacia afuera, donde sale el sonido, los labios del instrumento, por así decirlo, la boca del instrumento, no ya del instrumentista, sino del instrumento, la boca se abre, tiene algo floral, tiene algo de florescencia, tiene algo de estallido, de amplificación, de cosa que se expande, cosa que se abre generosamente para dar salida diluvial al sonido, ¿verdad? Entonces, por eso metales en flor, claro, uno ve la salida del sonido del corno, de la trompeta, del trombón, de la tuba, son todas fluorescentes. No dije fluorescentes, dije fluorescentes. Todas son florales, todos tienen forma de flor, son campánulas, son cálices, ¿verdad? Son enormes corolas que se abren para dar salida al milagro de la música. Entonces, la metáfora de Gerardo Diego es bellísima. Y metales en flor, sí, en la medida en que todos los instrumentos de viento son flores. Celestes leños. ¿Por qué leños? Podría creerse, leño, ¿qué tiene que ver? Un leño es una rama, es un pedazo de madera, no tiene nada de bonito. Sí, tiene todo de bonito. El leño es la parte de, por ejemplo, los instrumentos de cuerdas, ¿verdad? Violín, viola, cello, contrabajo, tienen el arco que frota las cuerdas y tiene la parte de madera. Hay efectos donde el instrumentista toca las cuerdas, o mejor dicho, hace rebotar sobre las cuerdas la parte del leño, la que no produce sonidos, sino percusión. Entonces, ese efecto se llama con leño, tocar con leño, es decir, usen el arco al revés, con la parte que no produce sonidos determinados, sino percusión. Eso lo encontramos en la Sinfonía Fantástica de Berlioz, en la Ronda de Sabat. Pam 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 pi pam 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 pi ra ri ram, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre ese resonar, esa especie de cabalgata de los leños. Los usa Rachmaninoff en su Rapsodia sobre un tema de Paganini. La famosa variación está toda sincopada, tremenda, macabra. Usa los leños, usa la parte de madera de los arcos. Genera un sonido como de castañuelas, ¿verdad? Más secos, más ásperos, más macabros. Berlioz los utiliza en la Sinfonía Fantástica para evocar el entrechocar de los esqueletos en la Ronda de Sabat, donde salen todos los muertos a bailar en una tremenda orgía final. Bueno, justamente usa la parte de madera del arco para que rebote sobre las cuerdas, ¿verdad? Y produce ese sonido que se llama con leño. Entonces, sí, metales en flor, celestes leños elevan al nivel de las mejillas. ¿Por qué? Porque en efecto un violinista tiene el arco y el cuerpo del violín prácticamente al nivel de la mejilla. Lo tiene el violín prensado bajo la barbilla, entre la barbilla y el cuello lo tiene prensado, y el arco pasa ahí a un palmo, a 2 centímetros de su nariz, si fuera del caso, ¿verdad? Y los instrumentos de viento también tienen que elevar sus instrumentos al nivel de sus rostros, al nivel de sus mejillas, ¿verdad? Salvo en el caso, no, pues hasta la tuba también. Es que son instrumentos muy íntimos, muy cercanos al cuerpo, ¿verdad? Muy cercanos al cuerpo, muy entrañables. El piano es un poquito más distante,
porque el pianista está en una silla, hay cierto espacio y después está aquel mueble enorme que es el piano. Pero en el caso de estos otros instrumentos, todos ellos son muy corporales, muy íntimos, muy privados, porque están muy cerca de los rostros. Y en algunos casos, como el violonchelo, están directamente entre las piernas de los y las intérpretes, lo que los hace muy íntimos, muy entrañables, muy corpóreos. Caramba, es que, ¿verdad? Están ahí muy cerca de la zona genital. Eso crea una intimidad particular del instrumentista con su instrumento, ¿verdad? Entonces, sí, metales en flor, los instrumentos de bronce, celestes leños, los violines cuando tocan con leño, elevan al nivel de las mejillas lágrimas de claveles y azahares. Y azahares están ahí para rimar con comares, de modo que el último verso del primer terceto, comares, rime con el último verso del segundo terceto, azahares, ¿verdad? Entonces en los tercetos tenemos que sueños rima con leños, sevillas con mejillas y comares con azahares, ¿verdad? Es un esquema de rima muy fácil de seguir y muy clarito si lo ven ahí. Sí, elevan al nivel de las mejillas lágrimas de claveles y azahares. Sí, ¿por qué lágrimas? Porque sí, porque la música puede tener muchos pasajes que son plañideros, que son auténticos pianti o pianti, llantos, lamentos, pianti, un lamento, choros, como dicen en Brasil, que es literalmente llorar, llantos, ¿verdad? Llantos, piantos, lamentos, sollozos. La música está llena de gemidos y de onomatopeyas musicales del llanto por todas partes. Eso merecería por sí solo una conferencia. Y termina Gerardo Diego con el mundo de las flores, ¿verdad? Lágrimas de claveles y azahares. Ya había mencionado un son de rosa al principio, ¿verdad? Mencionó mariposa, mariposa, termina con claveles y azahares, y con todo esto genera la impresión de que todo su poema es un enorme jardín, porque hay un son de rosa, ¿verdad? Hay mariposas que revolotean entre los instrumentos, y luego hay claveles y azahares, y estamos de noche, ¿verdad? Y una luna de guitarras. Es un poema muy codificado para músicos. Es un poema que casi hay que ser músico para entenderlo, diría yo. Casi. Pero bueno, aquí tienen un músico que se los está haciendo un poquito más transparente para que lo disfruten ustedes. Y este es el magnífico poema A Claude Achille Debussy de Gerardo Diego. Me he sentido feliz compartiendo con ustedes, amigos. Me siento feliz. Ojalá lo hayan disfrutado. Para todos un abrazo lleno de cariño, lleno de la gratitud de siempre. Y otro abrazo más lleno simplemente de amor, que es en lo que se resume todo. Lo que yo hago en mi vida se resume en eso, en amor. Así que ahí les va el abrazo.